Este 25 de mayo es el Día de África. Nosotros hemos querido hacer el énfasis en France 24 abordando la cuestión del tratamiento mediático de las noticias del continente, planteando para ustedes y para también nuestros periodistas en sala de redacción la siguiente pregunta. ¿Está la cobertura mediática de África a la suficiente altura de lo que ocurre en esta región del mundo? Y para hablar de este tema me acompaña la experta Amal Ben-Notman, presentadora de France 24 y de nuestro programa África 7 días. Amal, buenos días para usted. Buenos días, Ángela. Absolutamente. Entonces, para intentar analizar este tema de la cobertura de África, me fijé en dos noticias recientes que, en la opinión de muchos observadores, demuestran la escasa cobertura que se le dedica al continente africano. La primera se refiere a un informe de la ONU sobre la masacre de Mura, un pueblo del centro de Mali. El documento fue publicado el 12 de mayo y en él las Naciones Unidas confirmaron que el ejército maliense, junto con mercenarios extranjeros a los que muchos testigos acusan de ser paramilitares del grupo ruso Wagner, asesinaron a nada más y nada menos que a 500 civiles durante una incursión antiyihadista que duró 5 días. Entonces, Ángela, 5 días de masacre en lo que también se acabó con la vida de mujeres y de niños. Y entonces, analizando la cobertura, esta fue una noticia muy poco difundida por los medios de comunicación. Incluso por France 24, porque si bien lo tuvimos en nuestros titulares, nos hace falta mucha más pedagogía para abordar estos temas. Absolutamente, sí, fue mencionada, pero el caso no recibió el cubrimiento que merecía. La mayoría de los medios de comunicación, incluso France 24, lo abordaron de forma somera sin entrar en detalles ni darle al espectador o al lector el contexto necesario para comprender la gravedad de lo que había ocurrido. Y añadiría que hay muchas masacres como la de Mura, en particular en la región del Sahel, de las que apenas oímos hablar. Es importante aquí poner todo en contexto, como usted dice, y si nos atrevemos a compararlo con coberturas mediáticas de otros crímenes similares, de otras masacres ocurridas en lugares distintos del continente africano o del mundo, nos damos cuenta que el tratamiento de medios no es el mismo. Y por supuesto que no es nuestro ánimo poner una masacre por encima de la otra, porque eso tampoco sería responsable. Absolutamente. O sea, no es comparar, pero las comparaciones pueden dar también una visión de la manera con la que cubrimos algunas regiones en comparación con las otras. En el caso de la masacre de Bucha, en Ucrania, los periódicos y los canales de información desplegaron importantes medios para informar de lo que había sucedido y no se limitaron, a mencionar la masacre, sino que le dieron profundidad en su tratamiento y sobre todo hubo un seguimiento. La mediatización de la masacre se hizo durante semanas. Y otro ejemplo, Ángela, son las recientes inundaciones en el este de la República Democrática del Congo que mataron a más de 400 personas. De nuevo, la cobertura mediática no estuvo a la altura de la catástrofe. Y si hacemos la comparación, por ejemplo, con las inundaciones que asolaron el estado de Kentucky en Estados Unidos el pasado mes de agosto, o más recientemente las inundaciones en el norte de Italia, podemos ver que la cobertura es desproporcionada. Vemos entonces efectivamente que los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, pues no hablan mucho de África en contraste con otras zonas geográficas, y las consecuencias de esto usted las ha mencionado ya en diferentes espacios y quisiera que aquí por favor la repitiera para nuestros televidentes de la mañana. Sí, básicamente las consecuencias son, en primer lugar, la marginación total del continente y también una visión distorsionada de lo que ocurre en él. Bien, pues mire, yo lo que quisiera es que pudiéramos ampliar más este tema, Amal, y para ello nos acompaña, también se conecta con France 24 Viviane Ogu, quien es politóloga, especialista también en relaciones Europa-África y además experta en el Sahel y Mali. Viviane, muchas gracias a usted por estar con nosotros y qué bueno tener este análisis de su parte. Amal, si gusta comenzar con las preguntas. Absolutamente. Bienvenida, Viviane. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, yo quisiera, Viviane, volver a la masacre de Mura. ¿Cómo se puede explicar que los medios de comunicación no hayan dado más espacio mediático a esta tragedia?
Primero, muchísimas gracias por invitarme hoy. Hoy es un día muy importante, es el Día de África, entonces creo que es muy pertinente que abordemos la marginación que ocurre hacia el continente. La masacre de Mura no es la única masacre que ha quedado completamente o muy invisibilizada en los medios de comunicación, sino que verdaderamente todos los avances, todas las cuestiones que ocurren en el continente tienen un espacio mediático muy ínfimo, ¿no? Y eso no ocurre solamente en las cuestiones negativas, sino también en las positivas. Es decir, si bien para otras regiones del mundo también escuchamos o podemos acceder fácilmente a información en los desarrollos y el progreso tecnológico, social, cultural y etcétera, esto no se ve en el continente africano, ¿no? Y existen una gran variedad de razones por las que esto ocurre. Primero, digamos, la financiación que reciben los medios de comunicación para cubrir África, es decir, es una región que tiene muy poca financiación y hay una precarización también de los periodistas que lo tienen que hacer muchas veces como freelance o como de una manera como muy autónoma y con muy pocos recursos. También se da la falta de interés por parte de la sociedad de los avances y las cuestiones que ocurren en África, porque realmente no es solamente que no estén en los medios de comunicación, es que tampoco lo estudiamos en el colegio, es que tampoco forma parte de nuestra vida cotidiana. Tenemos esa imagen prefijada de África como un espacio pasivo, en decadencia, donde solamente hay pobreza y guerra, y no es atractivo y no importa verdaderamente a la población que cree que lo que ocurre es exactamente siempre lo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que estos son algunas de las razones más importantes por las cuales no hay coberturas, que no hay interés y como no hay interés no se destinan fondos tampoco. Porque además, Vivian, si uno habla del colegio, solamente mencionan barcos y barcos de miles de personas esclavizadas que llegaron desde el continente africano. Ahora, quisiera preguntarle, ¿usted diría que África sufre, en efecto, como nos está explicando, una discriminación de los medios de comunicación? Y le voy a poner un ejemplo. Con el tema, por ejemplo, de República Democrática del Congo y las inundaciones, es difícil a veces para las cadenas de noticias incluso hacer el cubrimiento porque las agencias internacionales tardan más días en enviar las imágenes, en enviar la información, en conocerse una fuente fidedigna de lo que realmente está pasando. Pero esto tiene que ver mucho también con el presupuesto que se dedica a poner periodistas en esos terrenos. Efectivamente, como usted perfectamente dice, la cobertura que hay sobre África es muy baja, pero también es que el nivel de especialización que hay hacia África es baja. Es decir, lo sexy, por decirlo de alguna manera, es cubrir China, es cubrir Estados Unidos, es cubrir a las potencias globales. O sea, lo que vemos con África no ocurre solamente con África, también, por ejemplo, en toda la región donde están Kazajstán y todos estos pequeños países asiáticos, también ocurre. Es decir, todo aquello que salga fuera de las potencias globales y algunos otros países estratégicos siempre queda fuera, ¿no? Entonces, en este sentido también hay una necesidad de la construcción de una industria periodística africana fuerte, ¿no? Que sea esta misma industria la que sea capaz de mandar a los medios de comunicación de todo el mundo las cosas que van ocurriendo, ¿no? Y yo diría que como para concluir, que sí que hay una necesidad de que los medios de comunicación empiecen a prestar mucha más atención al continente, pero vuelvo a referirme a la cuestión de la educación. Mientras en los currículos educativos de la primaria, de infantil, de la universidad, África tampoco tenga relevancia, es decir, África no tenga relevancia en el espacio académico, ni en el espacio político, por decirlo de alguna manera, y nos vaya bien que sea este continente pobre al que tenemos que ayudar y que no tiene ningún tipo de agencia, o como mínimo eso es lo que parece que se expresa. Sí. Absolutamente, Vivian. Yo tengo muy brevemente una última pregunta para usted. Como especialista en África, ¿qué temas o qué cobertura le gustaría ver más en los medios de comunicación internacionales? Oye, esta es una pregunta fantástica, muchas gracias. Pues a mí me gustaría ver el rol que los jóvenes están teniendo en el desarrollo africano, me gustaría ver
por todos los proyectos de emprendimiento y de innovación que se están llevando a lo largo y ancho del continente. Me gustaría ver hablar sobre la entrada de mujeres y jóvenes en la política. Me gustaría también escuchar hablar sobre el desarrollo científico en el continente y cómo se están identificando y abordando diferentes enfermedades. Me gustaría también escuchar hablar sobre las estrategias diplomáticas que África está llevando a cabo a nivel internacional para ganar poder, sobre el avance de la Agenda 2063. Yo creo que hay tantísimas cosas que podemos visibilizar también a nivel cultural, la industria cinematográfica Absolutamente. de Nollywood, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que podemos abordar.